Ok. La primera pregunta es, ¿quién eres? Una introducción breve de qué haces en el movimiento y... ¿Quién eres y qué hago? Okay. ¿Miro alguna cámara? Siempre ya. ¿Tengo que decir mi nombre? ¿Sí? Me da igual. Me llamo Víctor y creo que soy una persona normal, como todos los que están participando y los que no están participando dentro del movimiento. No tengo nada de especial. Todos tenemos algo que quizás complemente a cualquier persona y bueno, no soy nada importante para describirme, simplemente soy una persona que está aquí intentando hacer algo por los demás, como siempre he hecho. Dentro del movimiento mi función se ha ido dilatando poquito a poco y comencé como una persona que tenía demasiada faena y ahora me considero una persona que ha delegado todo lo que podía delegar en todas las personas que he podido delegar. Estoy rodeado de personas maravillosas desde que entré hasta hoy. He conocido a personas que hoy en día son amigos míos y yo creo que cualquier persona que entienda que debemos de ayudar a la gente a entender lo que está pasando y lo que podemos llegar a hacer como personas es muy importante, y creo que esa es una de nuestras funciones dentro del movimiento Zeitgeist en el mundo. Has entrado ya un poco por ahí, pero bueno, ¿por qué estás en el movimiento y por qué apoyas la economía? ¿Por qué estoy en el movimiento? Sinceramente, tengo que decirlo, estoy en el movimiento porque cuando vi la película o el documental de Zeitgeist Addendum, debido a mi profesión como técnico, como ingeniero, pues me llamaron mucho la atención cosas técnicas. En ese momento aparecía una economía basada en recursos dentro de un proyecto y bueno, a mí como ingeniero me llamó muchísimo la atención. La verdad es que fue el punto inicial. Ese punto fue un punto clave en mi vida, porque a partir de ahí me metí a estudiar un máster en energías renovables y eficiencia energética para poder ayudar a los que necesiten algo, y ahora mismo creo que podría ayudar muchísimo dentro de lo que es el movimiento Zeitgeist. Actualmente me siento muy bien conmigo mismo porque gracias al máster de energías renovables he podido ayudar a inmigrantes a poder entender cómo por ellos mismos pueden vivir a través de la energía del sol, a través de la energía del viento. Y bueno, quizás una cosa me llevó a la otra y hoy estoy aquí intentando impulsar todo lo que es el movimiento Zeitgeist en España, en el mundo, la comunidad hispana, y llegar aquí creo que llegamos todos de rebote. Contar cómo surgió el movimiento Zeitgeist en España y un poco la proyección o el espacio en la que Vale, una breve historia, ¿no? Bueno, en España la verdad es que empezar fue duro porque yo, como muchos otros, al ver el documental de Zeitgeist Addendum, se nos crearon una serie de preguntas en la mente y poco a poco logramos o buscas explicaciones e intentas buscar a gente que tenga las mismas inquietudes que tú. Se me ocurrió un día hacer un blog sin ningún tipo de esperanza, y antes del Z-Day de 2009
pues convoqué de forma anónima una reunión en una de las playas de Valencia, esperando que por lo menos vinieran al menos una persona a debatir todo eso que se ponía en cuestión, y me encontré con 12 personas que actualmente no siguen todas, pues porque se han tenido que ir a vivir a otro sitio o por otra cosa, pero estamos todos igual, tenemos un mayor o menor contacto, y ese fue uno de los puntos clave que nos llevó un poco a impulsarnos muy poco a poco. La verdad es que fue muy larga la proyección, desde reuniones en bares, en cafeterías, hablando siempre de lo mismo, hasta que poquito a poco, gracias al blog, se fue uniendo gente, gracias a la voz que corría, y empezaron a llegar personas muy importantes, incluso en mi vida, como han sido Iván. Gracias a esa persona se logró dar un salto de calidad dentro de lo que es desarrollar una herramienta informática para poder llegar a mucha más gente, y ya gracias al ZDI de 2010 ya creo que logramos un punto, creo que importante para nosotros en España, que fue reunir a casi 120 personas con una conferencia basada en las conferencias de Peter, y bueno, la verdad es que llamó mucho la atención a la gente, que gente joven se preocupara por este tipo de cosas, y la gente no tan joven, más adulta, más madura, llegó a entender que la gente que estaba por debajo de ellos estaba empujando para salir del agujero en la que mucha gente se encuentra. En el 2011 hemos seguido más o menos una trayectoria muy pareja a 2010. Las proyecciones de Moving Forward han sido extraordinarias, y eso creo que nos va a ayudar muchísimo a la hora del siguiente ZDI, que por qué no podría ser en España con todo el movimiento social que ha habido aquí. Así que mis proyecciones de futuro yo creo que son muy positivas. La gente está entendiendo que hay un problema, y que lo más importante es que nosotros somos la solución. Creo que va la transición. La transición a una economía basada en recursos. Una transición a una economía basada en recursos no es fácil. De hecho, como algunas frases de las que nosotros llevamos aquí en España, en muchas de las camisetas que hemos hecho, debemos de ser el cambio que queremos ver nosotros en el mundo. Y quizás para llegar primero a una economía basada en recursos, deberíamos de entender primero a nosotros mismos, entender por qué estamos en este planeta, y empezar a cambiar nuestra educación. Muchos piensan que este tipo de cambio tan radical equivaldría a hacer una barbaridad, pero no es tan bárbaro el cambio. Si pensamos que podemos educarnos a nosotros mismos, ayudar a educar a las personas que tenemos al lado, a nuestras familias, a nuestros amigos, y poquito a poco, de forma viral, contagiar a la gente de que somos una gran solución, y que el problema no es tan grande si vemos que somos más. Deberíamos entendernos primero nosotros mismos y pensar que una transición a una economía basada en recursos debe de comenzar en casa, y no en grandes magnitudes y ciudades, que no tiene ningún sentido pensar en cosas tan grandes. Quizás lo primero que tendríamos que hacer es hablar, pararnos a pensar, y en el momento que podamos tener nuestros hijos, que ese sea el gran cambio que queremos ver. Una transición no está escrita, por suerte no está escrita. Por lo tanto, la transición a una economía basada en recursos creo que va a ser de la forma menos esperada que podamos estar mucha gente esperando. Desde las transiciones que más todos odian hasta la transición más positiva. Pero creo que el camino, que es lo que estamos buscando, se está plasmando. Lo vemos en el mundo. Hay revueltas, hay reivindicaciones por derechos sociales, y en cierta parte debemos de empezar por ahí, por reivindicar lo que la sociedad está buscando.
que es primero nuestro bienestar y estar siempre al lado de las personas que nos están rodeando. Dicen que el movimiento Zeitgeist se excluye muchas veces a las personas religiosas, pero quizás yo la religión la entiendo de otra manera. Hay veces que no puedo creer en algo que no veo, pero sí que creo en las personas que están a mi alrededor y esas personas las ayudo. Quizás el Dios que algunos o lo que algunos llaman Dios esté dentro de nosotros mismos ayudando a los demás. Así que ese es el primer camino o el primer paso hacia la transición. Para todas las personas. No, acerca de la... ¿Cómo ves tú la situación ahora en España? ¿Cuál? ¿Social? O sea, lo preguntan en todos los países, no es porque en España haya habido ahora revueltas y tal, pero ¿Cuál es la situación? sí, la situación en cuanto al colapso económico, en cuanto al... ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la situación en general? Económica, política, social. Hablar de una situación en un país concreto creo que es algo muy complicado. Vivimos en una economía global. Todo lo que haces aquí afecta a cualquier tipo de país. Mucha gente, por desgracia, se levanta mirando sus acciones, mirando si han subido o han bajado, pero realmente ni en España ni en ningún otro país unas acciones dentro de una bolsa son la realidad que nosotros vivimos. Por mucho que las acciones suban, vamos a seguir teniendo gente en la calle, vamos a seguir teniendo a gente sin trabajo, vamos a seguir viviendo una situación que no es real. Si tenemos abundancia en cualquier país, ¿por qué tenemos que estar bajando la cabeza cada vez que andamos por las calles del centro de cada una de las provincias importantes que hay en nuestro país, en España, cada vez que vemos a alguien pidiendo? Es crítico, ¿no? Que empecemos a intentar hacer ver que la situación de cada país está unida a las demás situaciones y que, al igual que ha pasado con el movimiento social aquí en España, que ha desencadenado en una serie de movimientos en otros países, quizás podamos hacer algo igual parecido en lo que es el movimiento Zeitgeist, igual que ya lo estamos haciendo. La situación no es local, es global. Así que vuelvo a repetir que por que las acciones suban o bajen, vamos a seguir en la misma situación. La cama no se mueve, tu puesto de trabajo no se mueve, y creo que el 90% de las personas seguimos viviendo en la misma situación, por más que las acciones en Wall Street o en la Bolsa de Madrid varíen. Pero que no tienen... que no. Ahí. Para todo el mundo. Pero no en modo... pero en modo... sí, pero en modo abrazo o en modo venir aquí, es que es complicado. Claro, es que... ¿Por qué es importante, por ejemplo, entender el movimiento para otras personas que no lo entienden? Sí, pero bueno,
movement, what is about something good in the city, like, live life, you have to do the things, blah, blah, blah. Todo diferente. Algo que es muy importante para ti. Vale, no te condiciona. Pero, o sea, que no tiene nada que, ¿por qué tiene que ver con el movimiento? No tiene por qué. Algo que a ti te gustaría decirle a gente de todo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que cambiar el sistema? ¿O por qué tenemos que cambiar nosotros y algo? Pero ahora, Ay, sí, sí. Es que es difícil. No tiene por qué ser nada del movimiento, ¿no? Da igual. Vale. Ordena dos por uno. Ordenan todo. Separen el mundo que yo me bajo. Queréis uno cada uno. Ordena. ¿Ahí? ¡Hala! Uno cada uno. Pero tengo que mirar directamente ahí. Ah, sí, no, ¿no te la dijo? Pregúntame a William porque no me sale. Dar un minuto en televisión, en máxima audiencia o rural. Es que hablaría de Stargate. Es que Obviamente no es lo mismo. Si lo quieres decir en plan por que es importante en este movimiento, pues en plan que cada cual lo hará diferente. no, sí, no es importante unirse al movimiento. En general. Pan, pan, chorizo de mierda, Es pan. importante comprometerse. Por ejemplo, André que os habló de que es importante profundizar. Es importante generar la sensibilidad. Pan, chorizo de mierda, pan. No te quiero condicionar. Que no lo sé. Que no lo sé. Probar y si no vamos a... ¿Te puedo mirar a ti? ¿A tu cámara? Y después de la mensaje, mira 5, 3, 4 segundos, 1 minuto, ¿vale? Vale. Can I put my eyes with your eyes or at the camera? No. Bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Sí? Cuando analizamos problemas, una de las partes que quizás no llegamos a entender es la raíz de los problemas. Quizás estamos acostumbrados a que nos solucionen los problemas. Es mucho más fácil, quizás así, avanzar. Pero es mucho más importante aprender a solucionar un problema. Aprender a solucionar un problema significa meternos de lleno dentro del problema. Hay muchas veces que tomamos el camino fácil y no enseñamos a aprender. Leer, entender las ideas, no vale. No, es que no lo sé. Es que quería hablar de la educación, quería meterme en la educación, porque justamente he tenido ahora un curso con inmigrantes que me anima muchísimo, pero es que
Una frase o dos. Estoy anulado. Estoy anulado. Piensa que lo que importa no es solo lo que digas tú, sino un poco lo que te dará en un sentido global de una frase de otro. Porque una frase que a ti personalmente te motive y que te motive puede motivar a la gente que te sigue. ¿Eh? Una de las partes más importantes que quizás no lleguemos a entender es que tenemos... Ok, mira que ya me había lanzado. Ahora tengo el sol de cara. Tenemos que ayudar a entender a la gente muchas cosas que quizás por sí solas no son capaces de entender. La educación, el saber enseñar, el no ser egoísta con tus conocimientos, el saber plantear una idea y abrirla a los demás para que todos puedan colaborar y hacer de una idea un gran proyecto, es una de las cosas más bonitas que he llegado a encontrar dentro del movimiento Zeitgeist. Plantar una semilla y encontrar un árbol después de enseñar a mis compañeros qué es lo que quería o qué idea tenía, ha sido una de las cosas que más me ha llenado en este movimiento. Así que, ¿por qué no seguir plantando semillas y poder encontrar un bosque? ¿Okay? Pues... Uy. Me ha salido, ¿no? Ahora sí es que estaba intentando...